Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Blanca Zenet Godínez Núñez, con número de cuenta 2023-101-10-385. En este día vengo a hablar sobre la interpretación de tratado. Como introducción, me complace expresarle que abordaré tres puntos principales. Primero, pues definiré qué es la interpretación de los tratados y su importancia. Como segundo, pues explicaré quiénes son los sujetos que pueden interpretarse y cuál es el alcance de su interpretación. Y finalmente, pues hablaré sobre las reglas de intervención establecidas por la Convención de Viena. Bueno, comenzaré primero definiendo la definición de la interpretación de los tratados. La interpretación de los tratados es una operación intelectual que tiene como objetivo desentrañar el verdadero sentido y el alcance de las normas jurídicas contenidas en un tratado internacional. Este proceso es esencial para aclarar ambigüedades o aspectos oscuros que pueden surgir en el texto del tratado, pues de modo que las disposiciones reflejan fielmente la intención de las partes. En el derecho internacional, pues la interpretación no solo nos permite entender el dicho tratado en su contexto original, sino que también garantiza su correcta aplicación en situaciones concretas, pues este proceso de interpretación incluye varios elementos importantes, como en primer lugar podría mencionar que se realiza una interpretación textual que parte del sentido ordinario de los términos y que intenta aplicar el significado comúnmente aceptado de las palabras en el idioma del tratado. Pues sin embargo, cuando el sentido literal de los términos no es suficiente, pues el proceso de interpretación no puede incluir una interpretación contextual, pues así que esto nos permite analizar que el tratado, eh, que nos permita interpretar el tratado en su totalidad, incluyendo pues un preámbulo, anexos y cualquier otro acuerdo pues relevante entre las partes. Por otra parte, también pues la interpretación de los tratados también implica una perspectiva evolutiva. ¿Qué significa esto? Que el significado de los términos puede adaptarse con el tiempo, pues para reflejar el contexto actual y los cambios que en la práctica de los estados, especialmente pues en los tratados de derechos humanos y en los del medio ambiente, pues en la naturaleza de las obligaciones puede evolucionar. Como siguiente punto tengo los sujetos que pueden interpretar estos tratados. Como número uno tengo los estados partes, pues cuando todos los estados firmantes de un tratado deciden interpretar sus términos en conjunto, se realiza una interpretación auténtica, que es la más vinculante, pues esta se basa en el consenso de las partes. Este tipo de interpretación es oponible a terceros, pues en este se deriva el efecto erga omnes. Y como segundo punto tengo los órganos jurisdiccionales, que en casos de controversia, pues sobre la interpretación de un tratado, los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, pueden intervenir si las partes en conflicto aceptan su jurisdicción, pues las interpretaciones emitidas por esos tribunales tienen efectos vinculantes solo entre las partes en el litigio. Como punto número tres, tengo los órganos internos de un Estado, que en los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales de cada Estado pueden interpretar ese tratado en el ámbito del derecho interno. Pues más sin embargo, esta interpretación es conocida como una interpretación unilateral, que y solo en efectos, solo surte efectos dentro del país sin implicaciones para los demás estados partes. Y como cuarto punto tengo las organizaciones internacionales, que las organizaciones pueden interpretar sus tratados constitutivos a los acuerdos en que los que participen. Pues esta interpretación de vinculante no de, sino que es muy vinculante para la organización y sus estados miembros. Y como último punto tengo la doctrina, que la interpretación real, esta es la interpretación realizada por académicos o especialistas en un derecho internacional que no tiene un efecto jurídico vinculante, pero pueden influir en las decisiones judiciales y las arbitrarias a nivel internacional. Y como último punto tengo las reglas de interpretación de los tratados, pues la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece muchas normas específicas para la interpretación, codificadas en los artículos 31 y 32, que estas reglas se basan en principios aceptadas por la jurisprudencia internacional y que sirven para asegurar una aplicación coherente de los tratados. Como número uno, tengo la regla general de interpretación, que esta sería el artículo 31, que los tratados deben interpretarse de buena fe y de acuerdo en el sentido ordinario de los términos. Vaya que en su contexto y a la luz de su objeto y su fin.
Esto vendría implicando que al interpretar este tratado se parte de su texto y del significado común de sus palabras, salvo que el contexto indique otra cosa, pues en el contexto incluye que el texto del tratado en su totalidad, junto con su preámbulo y anexo, que además de eso, pues se toman en cuenta cualquier acuerdo o cualquier práctica común o posterior a la firma de ese tratado, que muestre cómo las partes entienden su aplicación. También, pues, se considera, digamos, cualquier parte, cualquier norma pertinente del derecho internacional aplicable entre las partes, lo cual esto evita conflictos de interpretación y que ayuda a integrar el tratado en el marco jurídico internacional. Y como última regla de interpretación de los tratados, yo tengo el artículo 32, que este nos habla, vaya, que si la interpretación de un acuerdo con el artículo 31 deja el texto ambiguo, pues se permite usar medios complementarios como los trabajos preparatorios, como registros de negociaciones del tratado y las circunstancias de su celebración, pues los trabajos preparatorios son en sí documentos, actas y otros registros del proceso de negociación y que ayudan a clarificar la interpretación o la intención original de las partes. Pues por su parte, vaya, las circunstancias de celebración son los factores históricos, los sociales o los políticos que influenciaron a la creación del tratado y que ayudaron a entender el por qué y para qué fue elaborado. En sí, estos medios, vaya, se consideran herramientas adicionales y que no deben usarse como una primera opción para evitar manipulaciones interpretativas que, que desvirtúen, vaya, el texto del dicho tratado. Y como conclusión, abogada, tengo que la interpretación de los tratados, disculpe, la interpretación de los tratados es una herramienta indispensable en el derecho internacional, ya que asegura que los compromisos asumidos para los estados se comprendan y apliquen de acuerdo con su propósito original. En esta presentación, pues, he analizado su definición, los sujetos autorizados para llevarlo a cabo y las reglas consagradas en la dicha convención, que así actúan como una guía fundamental en este proceso, que la interpretación correcta no solo resuelve ambigüedades, sino que también garantiza la estabilidad y la coherencia del sistema jurídico internacional, promoviendo la confianza entre los estados y el cumplimiento de las normas internacionales. Muchas gracias, abogada.